Creamos un espacio libre de juicios donde invitamos a expertos de los que aprendemos prácticas y filosofías que contribuyen a nuestra transformación y bienestar. Descubre la vida desde otra perspectiva y amplía la visión de tu ser. Yo soy Bárbara Flores. Y yo soy Vicky Becker. Esto es Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Pues aquí el día de hoy el tema es un tema que como que todo mundo sabemos perfectamente qué es la yoga y nos han invitado y se nos ha antojado muchos practicantes de yoga en nuestra comunidad, pero es mucho más profundo, mucho más interesante de lo que se queda en la superficie. Y para hablar y para sobre todo resolver todas las dudas que tenemos sobre yoga, ¿qué es realmente yoga? Tenemos aquí a la más experta de todas las expertas, a mi queridísima Ale Quintero. Es un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás, Ale? Ay, muy bien, mil gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. La verdad, emocionada. Me encanta verlas a las dos. Me encanta lo que están haciendo y para mí es un honor estar aquí. No soy la mejor de la mejor, pero haré mi mejor papel aquí resolviéndole sus dudas y platicando sobre el yoga, que en realidad es algo que cambió mi vida, como que sí hay un antes y después. Y, y me encantaría compartir esa parte porque creo que el concepto que tenemos de la práctica de yoga es muy general y pensamos que nada más es ir a hacer ejercicio o ir a conectarme con el cuerpo. Y en ese camino, cuando yo empecé a practicar hace 25 años, me di cuenta que el tema es mucho más profundo y lo que más me gusta de la práctica es que es una herramienta muy universal. O sea, no necesitas tener el cuerpo atlético, ni ser elástico, ni ser flexible, ni tener años de práctica para poder practicar yoga, porque el yoga no solamente son las posturas, es una filosofía. A ver, entonces vamos para allá, porque una constante que he escuchado es que el yoga, la práctica de yoga me cambió la vida. Eso se lo he escuchado decir a muchas personas en diferentes momentos y a ver, como, ¿por qué cambia la vida? ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida. Bien, feliz de poder compartir este espacio con las dos. Bienvenidas a las dos. Y justamente tratar de entender qué hay detrás. He escuchado también muchas personas que dicen, no, yo no soy flexible, como si hacer yoga solo tuviera que ver con ejercicios de flexibilidad. Entonces, pues salir un poquito de este prejuicio y comprender qué hay detrás y qué nos puede ofrecer a cada uno de nosotros, ¿no? A ver, pues cuéntanos, Ale, como que ¿qué es? ¿Es un deporte? ¿Es una filosofía? ¿Es una metodología? ¿Qué es yoga? Un poquito de la historia, lo que nos puedas decir para enterarnos. Claro que sí, querida. Pues mira, el yoga tiene sus orígenes en la India, digo, desde hace más de 6,000 años. Y surge, a mí la definición que me gusta mucho, surge como una búsqueda del alma. Es como esta necesidad de reencontrarse, de unirse con lo supremo. Entonces, la palabra yoga quiere decir unión. Y la práctica en realidad, pues sí, una parte son las posturas, pero en realidad el yoga tiene 8 ramas. Eso quiere decir Ashtanga Yoga, que seguro lo han escuchado. Son 8 ramas y solamente una de esas ramas son las asanas o las posturas. Entonces, el resto de las ramas tienen que ver con herramientas que nos ayudan a controlar y a purificar la mente mediante un proceso. Y este proceso consta de 8 pasos o de 8 ramas. Ahora, los orígenes del yoga, lo más antiguo que hay, está como en unos textos sagrados que se llaman los Vedas. Están escritos en sánscrito. El más importante es uno que se llama el Rig Veda. Y de ahí se va compartiendo esta filosofía o este conocimiento como de boca en boca, de familia a familia, y empieza a haber como diferentes corrientes filosóficas. Hay otros textos que se llaman los Upanishads, en donde también vienen varias de estas bases, pero quien realmente agarra todo eso de los textos sagrados y lo aterriza en algo como más entendible para la era moderna es Patanjali. Pone todas estas enseñanzas en lo que se conoce hoy como los Yoga Sutras, que en realidad pues, son los aforismos del yoga. Y aquí reúne toda la filosofía, todas las bases del yoga y hace como un sistema más organizado.
Seguramente ustedes han escuchado hablar de eso, de ahí salen como todas las escuelas de yoga y todas las corrientes que después se vuelve fascinante porque de una práctica o de una serie de yoga que era siempre la misma y siempre los mismos movimientos, han ido naciendo diferentes corrientes con diferentes enfoques y también adaptándose a diferentes cuerpos, a diferentes necesidades. No todo mundo quiere poderse pasar la pierna detrás de la cabeza, ¿no? O sea, eso es solo realista para algunas personas. Entonces, lo que está padre es que a lo largo del tiempo, esto se ha ido tropicalizando a la era moderna y entonces los ejercicios ya puedes encontrar diferentes tipos de yoga, que ya les contaré de eso. Pero realmente lo que me parece fascinante y lo que hace que la gente diga, a mí el yoga me cambió la vida, es el proceso interno que vas viviendo sí o sí cuando te pones a practicar. Porque cuando tú estás en una clase, o sea, aunque tu objetivo no sea aprender la filosofía, ni profundizar, ni nada, el estar controlando respiración, con movimiento, con escuchar las instrucciones, con no me estoy viendo en un espejo, entonces estoy haciendo conciencia corporal de si es mi pie derecho, mi pie izquierdo, si lo subo aquí, si a la altura de la cadera, si estiro el brazo, si estiro el codo. Eso requiere una atención. Y cuando yo me enfoco en algo, mi mente descansa y voy poquito a poquito transitando a este espacio interno en donde me reconecto conmigo. Entonces, lo que va sucediendo es que salimos de la práctica de yoga y decimos, ay, qué bien me siento. Como que entra así como un bliss de qué rica estuvo la clase y casi, casi sales con, yay, así, ¿no? Como si hubiera sido a una fiesta. Y lo que sucede es que te estás dedicando tiempo, estás regresando a tu esencia, a tu centro, le estás poniendo atención a tu corazón y eso te nutre, aunque no te des cuenta. Estamos tan acostumbrados a vivir hacia afuera y a enfocar toda nuestra energía a objetivos externos que nos hemos descuidado a nosotros mismos en darnos este alimento para el alma o este alimento para el corazón. Entonces, cuando te metes a la práctica, es un ejercicio que demanda tanto de todos tus sentidos que sí te lleva a este espacio interno. Entonces, lo que se conoce hoy como yoga físico o hatha yoga son los asanas, pero la filosofía, que ahorita les voy a platicar un poquito, engloba todos los aspectos de la persona y en realidad de lo que se trata es de unir el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones, todo en una misma línea, como volverte a poner en un solo plano con el objetivo de conectarte con lo divino. Entonces, es encontrar esta sintonía. Entonces, hay diferentes herramientas. Las más conocidas son los asanas o posturas, están los pranayamas, que son respiraciones, están ejercicios de concentración, una serie de cosas que les iré platicando para no cansarlos. Ok, no, te quiero preguntar, una de las dudas es, ¿qué relación hay entre la yoga y la meditación? Está súper conectado. Fíjate que es una pregunta que me han hecho mucho. Yo siento que la práctica de las asanas es una meditación en movimiento. Claro. O sea, no para todo el mundo es igual de fácil sentarse a entrar a un estado meditativo. La mente está muy activa. Todo el tiempo estamos pensando cosas y pensando cosas. Cuando yo soy alguien sumamente activo, y que me gusta trabajar con mi cuerpo, que me gusta sudar, que me gusta sentir como la intensidad del ejercicio, pues va a ser muy difícil que de un día para otro yo me quiera sentar 20 minutos a conectarme conmigo mismo. Entonces, ese tipo de personaje, pues se va a conectar más con una corrida en la naturaleza o con una clase súper intensa de yoga en la que puede ir avanzando y se puede ir retando a sí mismo, pero al final el objetivo o el proceso es el mismo. Puedes alcanzar un estado meditativo caminando en la naturaleza o corriendo un maratón o haciendo los frijoles. Es cuestión de entrenarte a ti mismo y de escoger, o sea, entrenarte en el sentido de voy a calmar mi mente, voy a aprender a que no me dominen mis sentidos. En la antigüedad el yoga se entiende como un sistema de meditación, un sistema de purificación que tiene como finalidad entrenar a la mente para liberarla de todas las aflicciones, de todo lo que nos produce tristeza.
Wow. Entonces, es muy profundo cuando lo ves así, ¿no? Qué padre que yo pueda lograr a través de una práctica a estar tan conectado y tan en mi centro que no dejo que los pensamientos que me producen tristeza, no, ya no me creo eso como una realidad, sino que logro alejarme un poquito de la historia y decir, a ver, esto que está produciendo mi mente, que me está causando muchísima tristeza, ¿es verdad o no es verdad? O nada más es ruido en mi mente. Entonces, a través de una práctica rutinaria, que sí, el concepto es, lo tengo que repetir para poderlo aprender. ¿Cómo le enseño a mi abdomen a tener cuadritos? Pues a base de repeticiones, ¿no? De ejercicios y ejercicios. Si quiero que se me marquen los brazos, es lo mismo. Si quiero lograr esta meditación profunda, esta purificación profunda, necesito ser constante. Entonces, el yoga ofrece ejercicios físicos, ejercicios respiratorios, ejercicios mentales, y lo que es lo común en todo esto es la meditación, es buscar ese lugar en donde yo puedo trascender y conectarme con lo divino. Wow. Entonces, una persona que no sabe meditar, que no se dedica a meditar, es una muy buena manera de acercarse a tu centro, a centrarte. Por supuesto, yo cuando empecé a practicar, yo pensaba de verdad que nunca en la vida iba a ser una de estas personas que se sientan a meditar. O sea, me parecía como, entraba a las clases de yoga que eran así más avanzadas y los oía cantar y decía, bueno, esto sí ya se les zafó un tornillo, ¿no? O sea, yo realmente como que no conectaba con eso para nada. Mi proceso fue muy suave, pero empecé con el cuerpo y es impresionante lo que va pasando. O sea, sí hay este me siento luego con menos estresado, más conectado, como que empiezo a entender, a sentir, a tener como este espacio de convivencia conmigo mismo. Después empiezo a sentir mucha calma y a nivel energético están pasando muchas cosas con la alineación de mis chakras, con cómo fluye el prana o la energía vital por mi columna vertebral. O sea, hay este aspecto como más profundo y meditativo, pero hay esta parte energética que es medible, que es real, que está sucediendo algo en tus canales de energía, ¿no? Entonces, todo eso se va conjugando cuando tú tienes una práctica constante y empiezas a decir, ay, qué barbaridad, qué bien me siento, ¿no? Y entonces es cuando te entra la curiosidad de aprender un poquito más. ¿Por qué en una clase en la que estuvimos haciendo mucho movimiento, por ejemplo, de inversiones, a la hora de la relajación, me siento con mucha energía o me siento que como con ganas de llorar, como que se empieza a mover el cuerpo emocional? Entonces empiezas a tener dudas que te hacen decir, hay algo más aquí en esta práctica. No es una clase de ejercicio normal. Quiero aprender, quiero profundizar. Entonces empiezas a entrar en ese camino y empiezas a descubrir todo lo que hay detrás del yoga como una meditación digo, como una filosofía y como un modo de vida. Entonces, me encanta porque es aplicable a absolutamente todo el mundo. También hay la falsa creencia de que el yoga es como una religión, ¿no? Y no, o sea, la verdad es que aplica, no es dogmático, aplica a quien sea, porque tu conexión con lo divino, ¿qué es lo divino para ti? Pues será para ti una cosa y para mí otra, pero el proceso para llegar allá es el mismo. Ok, y esto de que es una forma de vida, Ale, o sea, porque una persona puede tomar su clase de yoga de 10 a 11:30, como sea, y el demás tiempo, ¿qué? O sea, ¿en dónde está esto de que es una forma de vida? Es una forma de vida para quien decide tomar este camino de práctica constante y de empezar a meterse un poquito más, aprender sobre la filosofía. En la filosofía del yoga, o sea, una de las primeras dos ramas, que son los yamas y los niyamas, hablan sobre preceptos éticos, por ejemplo. Entonces, sí hay una serie de reglas de cómo me conduzco yo, de cómo es mi interacción con los demás, la no violencia, el no robar, el no querer el bien ajeno, el aprender a controlar mis sentidos, el regular mi energía sexual y no vivir desparramado. O sea, muchas cosas que hay en común. De hecho, hay un libro maravilloso que me gustaría recomendarle a la gente que nos está oyendo, que se llama Anatomía del Espíritu, de Caroline Myss,
que explica precisamente esto, como cómo a lo largo de cómo se van formando las religiones, hay estas similitudes entre el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo y cosas que se llaman con diferentes palabras, pero que al final hablan sobre lo mismo que es muy universal, ¿no? De cómo me voy a conducir, cómo cuando yo doy lo mejor de mí hacia los demás, también recibo algo bueno de los demás de regreso, ¿no? Entonces, por eso el yoga no es hacer posturas y relajación, yoga es trascendencia. El alma se va purificando del cuerpo material y se va consiguiendo esta quietud mental y eso me va ayudando en mi evolución. Y eso lo voy sintiendo cuando yo soy un practicante constante y me empiezo a interesar en esto, pues quiero aprender más sobre cuáles son estos preceptos. Si me meto a estudiar yoga y quiero ser maestro y quiero dedicar mi tiempo como un servicio desinteresado, que eso es lo que se llama karma yoga, ¿por qué lo hago? ¿No? Y todo esto pues tiene una profundidad y cada quien decide hasta dónde se apasiona con el tema, ¿no? Para mí fue, te digo, muy pausado, como que yo fui encontrando, fui cambiando de escuelas, cambiando de maestros, después me fui a la India y la verdad es que sí, fue como, se me cambió un switch cuando ves a la gente allá que tiene realmente en su esencia una espiritualidad separada de lo material, dices, sí, sí es diferente. Sí es diferente porque ellos desde que son chiquititos tienen súper claro que lo importante es el espíritu. Y no sé si aquí en el occidente ya estamos un poquito más desconectados de esas cosas, ¿no? Entonces a mí me impresionó muchísimo la devoción con la que la gente practica, me impresionó muchísimo la pobreza, como que sí es un viaje que te saca de la zona de confort, pero lo que me pareció mágico es ver cómo la gente se apoya en esta filosofía milenaria y cómo lo integran en su vida. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada que estuve con ustedes de la medicina ayurveda y es otro tema que es fascinante, pero al final viene de lo mismo. Si yo no cuido mi cuerpo, no cuido mis hábitos de alimentación, de sueño, de ejercicio, pues voy a caer en la enfermedad. Entonces, ¿por qué no mejor autorregularme en tener una práctica cuidando los pilares de la salud versus destruir mi cuerpo y a los 50 querer corregir, ¿no? Y querer sanar la enfermedad con medicinas. Esto se trata de prevenir la enfermedad. Igual, esta filosofía llevada a lo que es la práctica de las posturas, pues todas las posturas tienen beneficios, todas las posturas ayudan a ciertos órganos, a ciertas articulaciones, a la alineación, a la postura, a reducir el estrés, a mejorar la circulación. O sea, realmente si te metes a estudiar este tema, se vuelve fascinante porque hay tanto que aprender, pero es como lo lees y dices, ¿cómo esto tan obvio? No lo sabemos todos, ¿no? No se acaba. Y justo te quiero preguntar también, este tema de que hablan muchas personas que con el yoga se sanaron de tal o cual enfermedad o de tal o cual dolencia. ¿Qué tanto sirve el yoga para sanar? Es una pregunta difícil. Yo creo que el yoga te sirve mucho para mantener el equilibrio, porque aquí surgen dos cosas como muy importantes. Cuando yo pienso en cuerpo, la yoga tiene muchos beneficios corporales, ¿no? En los sistemas, pues fortaleces músculos, fortaleces huesos, mejoras la circulación, todo lo que es fisiológicamente que hace sentido cuando muevo mi cuerpo, igual que cuando corro, cuando hago bicicleta, o sea, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Pero después nos vamos a hablar de la mente y los beneficios que tiene a nivel mental el poder entrenarte a ti mismo para no creerte todas esas historias que te hacen sufrir, entrenarte a ti mismo para no caer en una depresión total cuando estás sintiendo muy fuerte una emoción. Ese poder autorregularme en todos los aspectos de mi persona
es lo que se llama unión, o sea, cuerpo, mente, alma, porque somos las tres cosas, no podemos separar una de la otra. Y yo agrego a esa mezcla el corazón, porque todo el campo emocional, pues tiene un efecto, tú lo sabes mejor que yo, tiene un efecto en mi salud, el cómo yo manejo las tormentas que hay en mi mente, cómo manejo mis momentos de tristeza, mis momentos de enojo, qué tanto dejo que eso regule mi bienestar o qué tanto logro controlarlo, entenderlo, sentirlo, irlo sanando, que es un poco lo que hace la práctica, ¿no? Aquí me viene a la cabeza y espero llegar a contestar tu pregunta, una técnica de meditación maravillosa que se llama RAIN, que tiene que ver con reconozco la emoción, la acepto, investigo en qué parte de mi cuerpo se manifiesta y la nutro. RAIN, ese es y es padrísimo porque te acuerdas muy bien de cómo hacer el proceso. Y usamos esa herramienta para las clases de yoga cuando hacemos clases un poco más largas o talleres. Y es impresionante cuando nos dedicamos a realmente con conciencia movernos, controlar la respiración y al mismo tiempo tratar de hacer esta indagación de qué está pasando en mis emociones, te logra un trabajo muy profundo. Entonces yo te diría Hasta terapéutico, ¿no? que claro que te puede sanar, porque muchos de los padecimientos que tenemos nos los estamos provocando nosotros con cómo vivimos. Y piénsalo desde cuando te estresa el tráfico. Hoy que no, te conté que no pude llegar a mi clase en Santa Fe, pues venía en el coche verdaderamente, ya hasta con como ganas de llorar, porque yo tengo como un compromiso, digo, para todo lo que hago, ¿no? Pero en especial para mis clases, como de no le puedo quedar mal a mis alumnos, o sea, me están esperando y esa impotencia de no poder llegar y entonces tienes dos caminos. O te pones histérico en el coche y empiezas como a quererle aventar el coche a todo el mundo y te desesperas y eso, ¿qué efecto va a tener en tu cuerpo? Pues claro que va a pasar algo, ¿no? Se va a derramar bilis, tu sistema nervioso se va a volver loco porque vas a estar súper estresado, suceden cosas y si yo no corrijo la forma en la que controlo estos episodios de la vida, pues al final me voy a acabar enfermando de algo porque no lo sé canalizar, ¿no? Entonces, no, el yoga no es la única manera de hacerlo, por supuesto que no, hay miles de herramientas en el mundo, gracias a Dios, que nos sirven para esto, pero lo que a mí me parece fascinante es que es algo que une todo, como todos los aspectos de la persona y que lo vuelve tangible, ¿sabes? Porque si yo no estoy ni listo para, o no me interesa profundizar, aunque no me interese, en las clases, cuando practico, está sucediendo algo en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo energético. Entonces, aunque yo no lo esté entendiendo, estoy contribuyendo a mi bienestar. Eso está increíble, está hermoso. ¿Y para quién está indicado, Ale? ¿Qué se espera para los hombres, para las mujeres, para los niños, para las personas mayores, para personas que tengan alguna limitación física, para deportistas de alto rendimiento? Cuéntanos un poco Yo te qué diría que para todos. O sea, hay ya hoy en la actualidad una cantidad de variantes antes era solamente la serie tradicional de Ashtanga, que bueno, son 4 series, pero que es la repetición de ciertos ejercicios en cierto orden y eso era la práctica. Hoy, la verdad es que hay diferentes tipos de yoga diseñados para, por ejemplo, yoga restaurativo, para alguien que tuvo una lesión o para adultos mayores que tienen menos movilidad, ¿no? Hay yoga Iyengar, por ejemplo, que se enfoca mucho en la alineación, entonces usas cuerdas, sillas, props para ayudarte a alcanzar la postura de una manera más fácil, muy enfocado en que tenga una alineación perfecta. Luego está, por ejemplo, el Hatha Yoga, que es un poco más pausado y más profundo. Luego está el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional, que es la gente que se sienta a cantar o a meditar o a que no necesariamente está moviendo su cuerpo. Yeah. Lo que hoy se conoce como Vinyasa Yoga, pues son
secuencias de yoga un poquito más fluidas y dinámicas, todo el movimiento ligado a la respiración, que es mucho lo que hago yo. Y de ahí han salido, bueno, Rocket Yoga, que es metiéndole más fuerza y más cadencia a la secuencia, el Bikram Yoga, que es con calor, el yoga aéreo, que es colgándote con telas, el Power Yoga, que puede ser hasta con pesitas y otros props. O sea, de ahí han surgido infinidad de corrientes y con la idea de que esto se adapte a todas las personas. Sin importar, está el Kundalini también, que es un tipo de yoga que no es tan conocido, pero que es un yoga que está enfocado en despertar el Kundalini, que es la energía vital, a través de pranayamas, de mudras que son posturas con las manos, y bandas, que son activaciones de ciertos puntos en el cuerpo. Y ese yoga se practica prácticamente sentado. O sea, sí hay posturas suaves, te cambias de posición, pero está enfocado, por ejemplo, en respiraciones y activación del ombligo y contraer mucho el ombligo y respiraciones que te van llevando otra vez a un estado meditativo, que te van sacando de tu zona de confort y te van llevando a este espacio en donde ya no te distraes con la mente, porque la mente todo el tiempo te quiere jalar hacia afuera, ¿no? Entonces te pones a hacerle postura y ya estás viendo al de al lado a ver quién la hace mejor que yo, y ya entro ahí un poquito al tema del ego, de si me esfuerzo un poquito más igual y le gano al de al lado, ¿no? Y empezamos todos practicando igual y no tiene nada de malo enfocarse en el cuerpo y en la postura. Pero ya que paso ese umbral de entender que lo importante no es pasarme el pie detrás de la cabeza, sino el trabajo integral que estoy haciendo y cómo eso le va a beneficiar a toda mi persona, vamos soltando todas esas expectativas. Y al final, si tú te fijas, los maestros con más experiencia y con más horas de vuelo, dan clases que no son de posturas avanzadas. Son de secuencias muy bien planeadas que te hacen entrar en un estado de meditación en movimiento, y por eso es tan placentero. Porque poder entrar a un estado meditativo se siente muy bien. Es un placer. Es un placer, es placentero, ¿no? Qué promesa tan increíble. Y dime, Ale, como para alguien que no ha practicado yoga nunca, ¿qué es lo ideal? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Unas sesiones que duren cuánto? ¿Cómo en cuánto tiempo se puede ver algún resultado de algún tipo? Pues mira, las primeras clases, o sea, yo recomiendo que las primeras clases de todas las personas sean en un estudio, en un lugar en donde haya un instructor que te pueda guiar, porque no es lo mismo ver no por internet, en internet, sobre todo porque, digo, hay muchísimo material excelente en internet, pero nunca va a ser lo mismo que esté parado junto a ti el maestro y te haga un pequeño ajuste para que hagas bien la postura y no te lastimes. Entonces, yo recomiendo siempre empezar con un instructor o en un estudio. Los beneficios que voy a sentir al acabar la clase, se va a reducir mi estrés, voy a sentirme luego más flexible. Empiezas la clase y estamos todos tensos, hasta los que practicamos mucho. O sea, la primera vez que subes los brazos en la primera postura es así como, ay, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿No? Y conforme va evolucionando tu práctica en una sola clase, al final de la clase vuelves a hacer la misma postura que hiciste al principio y estás más relajado, llegas más profundo, empiezas a tener como más conciencia de tu cuerpo, empiezas a aprender a controlar la respiración y eso también se siente muy bien para el cuerpo. Ahora, si yo sigo con una práctica constante, a través del yoga puedo controlar mi peso ¿y sabes por qué? No solamente por los ejercicios, sino porque te hace más consciente de tu bienestar en general. Por ejemplo, voy a sentarme a comer y cuando me siente a comer, no voy a hacer nada más que comer. No voy a estar viendo el celular, ni voy a estar prendiendo la tele, ni nada. Me voy a sentar a comer. Voy a agradecer mis alimentos. Voy a masticar despacio. Voy a saborear todos
toda mi comida, la textura, el sabor, el olor, en este estar presente, es imposible que comas de más. Sí. Porque estoy ahí, estoy nutriendo a mi cuerpo. Cuando yo como así, como loco, aquí con mis palomitas que me hice para ustedes hoy, si me hago un bowl de este tamaño, me lo acabo. Porque estoy como por impulso, ¿no? Como encontrando qué hacer y me como todo el bowl de palomitas. Cuando yo me siento y digo, voy a nutrir hoy a mi cuerpo, ¿qué necesita mi cuerpo para estar bien? Seguro no me como el gansito antes que la sopa, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que esta filosofía llevada a todo lo que haces, por eso es una forma de vida, porque hay esta congruencia. Y si quieren, otro día hacemos otra tarde de palomitas y les platico un poquito más de las 8 ramas, porque esto ayuda a entender pues todos estos conceptos éticos y normas de conducta y lo que está como base en esta filosofía. Que es muy parecido a todo lo que nos han enseñado desde chicos, pero es un enfoque distinto en el sentido de no me porto bien por miedo al castigo. Es condicionamiento. Me porto bien porque es lo mejor para mí y para los que me rodean, pero no porque me da miedo que me castiguen o porque me dijeron que eso está bien o está mal. Entonces, ¿lo hago por amor o lo hago por miedo? Ahí está la diferencia. exactamente. Es explorar esos estados de conciencia, que es al final lo que pasa con la práctica de yoga más constante. Después de años, pues tienes menos riesgos de enfermedades, tienes huesos más fuertes, se regula el nivel, por ejemplo, del azúcar en la sangre, se alivia la ansiedad, el dolor de espalda crónico, incluso se mejora la función sexual y eso está comprobado. Entonces, el tener una práctica constante tiene tantos beneficios que es, ¿por qué no lo voy a intentar? O sea, la invitación es, intenta, toma una clase, igual la primera clase no te va a gustar porque vas a sentir que no sabes nada, pero pues tampoco sabías hacer nada de cualquier otra cosa que hayas aprendido en tu vida, ¿no? Entonces, tenerle paciencia a tomar una que otra clase en un estudio y luego ya te puedes seguir con material que hay en internet o con clases que hay en diferentes lugares. La recomendación es practicar 3 veces a la semana, por lo menos, para ir adquiriendo. Sí se necesita fortalecer el cuerpo, sí hay que cultivar fuerza, no es nada más de la noche a la mañana me voy a sentir súper bien, ¿no? O sea, sí hace falta ser constante No es magia tampoco, ¿no? No es magia, pero la práctica, tú, lo que es padre es que la puedes hacer a tu nivel. Aunque vayas a una clase muy avanzada, el maestro siempre te va a dictar una variación principiante. Entonces tú, a tu nivel, a lo mejor el que está aquí al lado tiene el pie hasta acá, ¿no? Y tú a lo mejor lo tienes aquí doblado y no pasa nada. Estamos haciendo el mismo trabajo de equilibrio, yo con la pierna estirada y tú con la pierna doblada. Entonces eso lo hace también muy accesible a hacer una actividad que puedas practicar, por ejemplo, con tu pareja o con tus hijos o con tus amigas, y no importa que no todos tienen que practicar igual. No todos tienen el mismo nivel o la misma experiencia y tal. Y es que sí, vamos, la propuesta es maravillosa porque ¿cómo no va a cambiar tu vida si aprendes a poner tu atención en tu respiración, a respirar conscientemente, a estar consciente, a estar en el aquí y en el ahora? Ya nada más con eso cambia la vida. Pero o sea, además sí sé que pasan muchas cosas, porque pues nada es gratuito. Por ejemplo, esto de empezar a hacerte más flexible, de hacer más flexible el cuerpo, un poquito, más o menos, mucho, lo que sea, pero no se queda ahí, sino lo que sé es que también las personas se van volviendo más flexibles en su forma de pensar, en su forma de recibir lo que pasa en el principio de realidad, porque muchas personas son muy, o hemos sido como muy rígidos en algunos aspectos y eso provoca mucho sufrimiento. Cuando de pronto nos volvemos más flexibles es, está bien, como que ya sabes, empiezan no hay problema, a mí que me importa, yo para qué me meto, ¿no? Y como eso, pues 1000 cosas, ¿no, Ale? Sí, eso que dices es bien importante porque es el entender, no puedo controlar la realidad que está aquí, para todos lados, mandándome historias difíciles, desencuentros,
subidas y bajadas, broncas, pleitos. No puedo cambiar eso porque no depende de mí, pero sí puedo cambiar cómo yo reacciono ante esas situaciones, ante esas fluctuaciones en mi vida, esas subidas y bajadas, alguien hay en tu dinámica que te aprieta el botón siempre, ¿no? Y que te pone histérico. Bueno, pues ese es tu principal maestro. Y esta filosofía te va a enseñar a ver eso. Entonces, en vez de resistir estas enseñanzas que te manda el universo constantemente, aprendes a fluir, como tú dices, y decir, ok, viene de esta aceptación de lo que trae el momento presente, pero antes de aceptar, tengo que poder percibir el momento presente. Entonces, si sigo hiper desconectado y viendo hacia afuera y en el rush de la vida, no me voy a dar cuenta de estas cosas. No es como que me despierto un día y ya soy consciente de lo importante. Es un proceso y todos tenemos diferentes tiempos en este proceso, pero cuando yo descubro, bueno, para mí fue así, esta herramienta que me aterriza, yo soy muy bata, soy muy mente, soy muy pita bata, muy volátil, intensa, mental, rutinaria. Entonces, claro, este tipo de personaje, pues enfocado en el resultado y en la carrera de la vida, pues te subes al tren y no te bajas nunca, ¿eh? Claro. Y pasan 10 años o 20 o una crisis fuerte en tu vida que te dice, hey, no es por ahí. Eso, para donde vas corriendo, no es lo importante. Y entonces empiezas a hacer este trabajo interno y empiezas a experimentar lo que es estar presente, lo que es estar aquí, lo que es comunicarte con una persona y toda mi atención está ahorita contigo, viéndote a los ojos, te estoy comunicando, tú estás sintiendo lo que yo estoy diciendo. Si yo estuviera así, volteada para allá o viendo mi celular o medio en la luna, sería como muy diferente el mensaje, ¿no? Entonces, eso es en todo lo que haces, es la comunicación. Cuando yo estoy presente de corazón con una persona, es imposible que no sea compasivo. Si yo estoy de corazón a corazón contigo y me estoy dando cuenta que somos dos seres humanos imperfectos, que estamos al mismo nivel, es imposible que me sienta como, ay, está pobre. ¿No? Porque te estoy viendo como mi igual y estoy entendiendo que igual que yo, tienes cosas buenas y cosas malas y momentos buenos y momentos malos. Entonces se va cultivando desde el corazón. Me gustó mucho lo que dijiste, que es desde el corazón, desde el amor o desde el miedo, ¿no? Y el yoga es amor. Claro. O sea, todo el enfoque que hay detrás de esto es el amor a ti mismo, el amor a respetar este espacio íntimo contigo mismo, el conectar contigo para poder conectar con los demás, el dejar de estar en el mañana o en el ayer y estar más conectado con el presente. ¿De qué me sirve estarme preocupando tanto por lo que va a pasar después si no lo puedo controlar? Mejor me dedico a estar más aquí, presente, hoy, y disfrutar la delicia que es estar platicando con ustedes dos. En vez de preocuparme si mañana, no sé qué, ¿de qué me sirve mañana? No sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Si yo hoy me preocupo mientras estoy platicando contigo hoy de las cosas que no hice, pues a lo mejor la sustancia de lo que te digo va a ser un poquito menos rica, ¿no? Porque no va a estar el 100% de mi atención aquí. Y te digo esto porque esto pasa con el cuerpo. Empezamos con las clases y empezamos poquito a poquito y empezamos a evolucionar y empieza a mejorar tu postura, empieza a mejorar tu respiración, tu flexibilidad. De pronto te das cuenta que ya no te duele aquí atrás, que ya cuando te sientas no te molesta no sé qué, que ya no te duele la rodilla, o sea, y te empiezas a dar cuenta. Y conforme vas en este viaje interno, pues vas descubriendo tantas cosas de ti que a lo mejor hacía mucha falta que le dedicaras tiempo, que le dedicaras nutrición, que sí vas cambiando. O sea, sí va habiendo una apertura de conciencia y sí me voy dando más cuenta de lo que sucede a mi alrededor desde un punto de vista más profundo. Y claro, a ver, en esta práctica lo entiendo muy bien y me emociona además que lo que las personas pueden practicar 3 veces a la semana estando en su clase de yoga, todo lo que se desarrolla ahí, que es maravilloso, finalmente
como que lo llevan al resto de su vida. Ujú. Pues sí, se extiende al trabajo, a las relaciones interpersonales, a la vida social, con la familia, todo estos principios, estos valores, estas ideas, estos gustos, porque además lo sabemos, quien prueba algo que le gusta quiere más y mejor. Y entonces, esto está bien, esto está lindo, me siento muy, muy bien. Y claro que lo vas llevando a tu vida. Ese es el chiste. Sí, el llevar la práctica de yoga fuera del tapete, decimos, ¿no? Y lo hacemos mucho en las clases, como que no se quede aquí y llévate esta sensación de bienestar, llévatela a todo tu día. También llévate la consigna de que todo lo que hagas, lo que digas, lo que pienses, vaya más desde el corazón y menos desde la cabeza y desde el ego, ¿no? Y también quédate con esta conciencia de cómo voy a comportarme yo para ser una luz en el camino de los míos. Ujú, ujú. ¿Qué necesito yo mejorar, evolucionar, aprender, nutrir para ser un mejor ejemplo para mis hijos? O para mi pareja cuando está pasando por un mal momento. O para mis amigas. Voy a ser yo la primera que dice en una reunión, oigan, no critiquen, no conocen. Ujú, ¿Voy a ser ese personaje o voy a ser el que se queda callado o voy a ser el que critica más? ujú. ¿No? Entonces, Para convivir. toda esta filosofía se va hacia esos lugares. O sea, te Fernando. decía de los yamas, que son las reglas éticas que debemos de seguir cuando vamos en el camino del yoga, pero son muy lógicas. Por ejemplo, el ahimsa es no violencia, no dañar a nadie, ¿no? Y no dañar a nadie, no solamente no mato a las moscas, llevándolo a ese extremo, pero no dañar a nadie en pensamiento, en palabra, Claro, ¿no? y además en la práctica de yoga, sí sé que es muy importante esto de no violencia, pero empezando con no violencia con mi cuerpo. No competir con el de junto y no quererme poner la pata aquí, sino no violencia. Desde ahí empieza la no violencia y es que permee esto hacia afuera. Claro, y es desde que te ves en el espejo en la mañana. Nuestro lenguaje interno no siempre es buena onda, ¿no? Entonces me veo en el espejo y, ay, qué cara traigo. Ay, ya me salió aquí una estría. Ay, es como para esa violencia, ¿no? ¿Qué pasaría si todas las mañanas te despiertas y te dices buenos días? No, hasta cambiar la relación que tienes contigo mismo. No, Claro. bueno, Entonces, otro es, por ejemplo, satya, la veracidad, siempre decir la verdad. No, siempre que no vaya a hacer un daño irreparable a la otra persona, ¿no? Pero ser sinceros con los demás y con nosotros mismos. El otro es asteya, que tiene que ver con no robar. No solo las cosas físicas, sino, por ejemplo, ahora que está tan de moda Instagram, que todo el mundo pone quotes, poner el nombre de la persona que lo dijo, no ponerlo como si fuera tuyo, ¿no? Como honrar a quien y ponerle sus comillas y decir, esto me inspiró, pero no es mío, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo para eso. Luego el otro, el siguiente es brahmacharya, y esto tiene que ver con lo que te decía de regular la energía sexual. Algunos lo pueden practicar como celibato, pero no necesariamente tiene ese significado. Si vives en pareja, es llevar una vida sexual regulada. No explotar mi energía en donde sea y cuando sea, ¿no? Sino no es desperdiciarla, ¿no? autorregulación, mantener esa fidelidad con uno mismo, ¿no? De cómo voy a usar esta energía maravillosa para nutrir mi relación y no nada más estarla despilfarrando como si se dieran los árboles, ¿no? El desapego es el siguiente, por ejemplo. No acumular cosas que no necesitamos, hacer el hábito de limpiar tu closet de vez en cuando y regalar cosas que ya no usas, que te encantan, pero que honestamente hace 6 meses no te lo pones, por favor regálalo, ¿no? Entonces, es aprender también a desprenderte de cosas y vamos acumulando muchísimo, muchísimo. Luego no nos damos cuenta, ¿no? Y de pronto es como muy sano. Entonces, nada de lo que te digo es nuevo, ¿no? Como que esta filosofía, pues podemos encontrar similitudes y este libro que les recomiendo, de verdad, luego te voy a pasar el dato para que lo postees porque es de lo mejor que he leído. A ver, repítelo.
Se llama Anatomía del Espíritu y la autora es Caroline Myss. Perfecto, ya sí lo puse, quería ratificarlo, ya lo puse por acá, está fijado en un comentario para aquellos que quieran Es un must leer ese libro. De verdad, vale la pena. Es buen material, no es rollo, está bastante aterrizado y nos ayuda como a entender estos conceptos desde un punto de vista con mucho más aterrizado, ¿no? Y poniendo similitudes entre las principales religiones, que a mí me gustó mucho porque de pronto sí siento que en algunos grupos hay un poquito de resistencia, porque el yoga viene de la India y se relaciona con el hinduismo puro, y no necesariamente, o sea, no es dogmático, repito. Entonces, es muy padre poder ver que solo son como maneras en las que le decimos a las cosas, pero que en realidad en casi todos los textos que hay se encuentran muchas similitudes, ¿no? A mí me fascinó ese libro, se los recomiendo mucho. Ay, qué padre, pues sí, sí lo voy a leer, vas a ver que sí lo voy a leer. Ay, Ale, ¿qué? ¿Ya se me antojó? Ya quiero ponerme a hacer yoga. ¿No, Vicky? No, pues por favor, vengan cuando quieran a practicar. Están más que Súper bien. invitadas. Estamos dando clases ahí en Majat, estamos dando clases también en una terraza que nos prestan en Polanco. Tenemos un equipo de maestros maravilloso, todos muy comprometidos, y la verdad es que cuando te digo que el yoga te cambia la vida, de verdad, la mayoría de los maestros que yo conozco tienen un amor por enseñar. La mayoría tienen otra actividad y aparte enseñan. Y la dedicación con la que están todo el tiempo nutriéndose a ellos mismos para poder compartir, conmueve, de verdad. Claro. Y maestras que empezaron conmigo ahorita de pronto, o que se formaron en mi escuela y ahorita las veo haciendo retiros y me parece fascinante, porque cada quien va llevando su práctica, a lo mejor por un senderito diferente, pero buscando realmente sembrar una semilla en los corazones de las personas. Y yo siempre, cuando empecé a dar clases, siempre decía, con que logre que las personas que vinieron a mi clase respiren mejor hoy, ya hicimos muchísimo, ¿no? Claro. Con No, que es que respiren mejor hoy. están incidiendo además los que dan clases de yoga y como tú, los que están entrenando o como se le llame a los maestros de yoga, pues están incidiendo en el tejido social de alguna manera, porque los principios pues son principios básicos de convivencia, además a través del amor. Y un gran ejemplo de estas personas que tienen dos actividades y tal, pues es, ya sabes, nuestro querido amigo capitán Julio Valderas, que pues él organiza este congreso Ser y Saber Ser. Este año será la tercera edición en octubre, 15-16 de octubre, y es desarrollo humano, han sido la verdad muy buenos, y el tema de este año es la pareja. Y entonces, bueno, vamos a estar ahí con diferentes expositores, cada quien desde su perspectiva, desde su especialidad, dándonos herramientas para aprender qué es la pareja, cómo poder solucionar, gestionar, si quieres entrar en un proceso de pareja, si te vas a poner a vivir con tu pareja, si estás en crisis, si no estás en crisis, estás viviendo en pareja, pero quieres cuidar tu vínculo de pareja, porque si lo descuidas, ya no es como antes, que es vivimos felices para siempre, que aunque no fuera felices, pero ahí estaban para siempre, pura resistencia. Ahora sí, si no cuidamos ese vínculo, pues se diluye, y a veces el que se diluye pues es simplemente un ciclo que se cierra, pero puede ser en santa paz. En fin, es como ir a una expo, pero en 2 días un montón de expositores que de verdad vale la pena, pero ya mero, ya se acerca, ya falta poquito, ya falta septiembre, octubre, ¡y! Estamos a un mes. Sí, estamos a un mes, qué maravilla. La verdad, yo quisiera hacer un reconocimiento a nuestro amigo, el capitán Julio Valderas, que es un ejemplo de cómo llevar a tu vida la práctica del Dharma Yoga, de entregarte a los demás y de hacer estas cosas que tienen un impacto en la vida de las personas, pero realmente aventarte el compromiso de hacerlo como tu segunda actividad o tu tercera actividad, porque no conozco a alguien que haga más cosas que el capitán, en tiempo y forma además,
Y la verdad es que es increíble porque además es maestro de yoga. Estudiamos juntos. Pero la fuerza, la energía, el cariño, la constancia con la que organiza este congreso es un ejemplo. La verdad es que a mí me encanta ser parte del equipo junto con ustedes. Creo que los ponentes que van a estar son buenísimos y sí creo que es un evento que no nos podemos perder. Son estas oportunidades de nutrirte, que qué puede ser más importante que darte este alimento para poderte relacionar mejor con tu pareja. ¿Qué puede ser más importante? Entonces, dense el tiempo, porque vale la pena y estar en este lugar en donde todos vamos a estar abiertos y dispuestos a escuchar herramientas, consejos, tips, cómo darle la vuelta a ciertas cosas, qué hacer cuando la relación se acaba. Yo voy a hablar exactamente sobre qué pasa cuando la relación se acaba. ¿Qué hacemos? Entonces, ese es un contenido, no se los voy a echar a perder, pero la verdad es que es importantísimo entender cuándo es el momento de dejar una relación y ya que la dejo, ¿cómo le hago para no sentirme incompleto? ¿Cómo le hago para seguir trabajando en mí y seguir mi camino? Poder tomar todo lo bueno que aprendí de esta persona, integrarlo en mi corazón y seguir adelante en lo que la vida me traiga. Entonces yo voy a hablar de eso, de qué pasa cuando la relación se acaba. ¿Ustedes de qué van a hablar, niñas? Súper tema. Yo realmente de nada, porque yo voy a conducir Cierto, el congreso, pero vamos a estar en el panel, ¿verdad, Vicky? Justo hablando de la negociación en pareja, que lo sabemos, sin negociación no hay pareja, o sea, no existe la pareja, se vuelven roomies, etcétera, y si no sabemos negociar, pues muy probablemente vamos a estar peleando en pareja y sin poder llegar a acuerdos, sin poder armar un proyecto de vida en común o entrelazar estos proyectos de vida, el tuyo, el mío y el nuestro. Y entonces, pues ahí vamos a estar compartiendo en este panel acerca de cómo negociar en pareja. Wow, qué padre. Pues sí, no se lo pueden perder. A todos los que nos escuchan, compren su boleto, aprovechen esta promoción porque de verdad es un evento de muchísima calidad. Esto fue Té de Tila, un espacio para ponerte en paz. Síguenos en Instagram como tdetila.mx y en Facebook como tdetila.mx. Y para más información acerca de cursos y talleres, visita tdetila.com.